Ahí va. Bueno, entonces, acá está descrita la reacción, que recién la leí. Se prepara un blanco sin glucógeno y se titulan 5 mililitros del blanco y de la muestra, bueno, con este hidróxido de sodio, usando fenolftaleína como indicador. Bueno, esto es algo de química orgánica básica. Y se gastan 0,5 mililitros en el blanco y 6 mililitros en la muestra. Entonces con esos datos tenemos que determinar el porcentaje de enlaces alfa 1,6. Bien, bueno, si se acuerdan, cuando se titula, yo no me acuerdo mucho, pero al menos esto me acuerdo. Bueno, podemos calcular los moles de base, digamos que van a ser igual a los moles de ácido identificados, multiplicando el volumen por la molaridad que se usa del hidróxido en este caso. Y eso, en nuestro caso, va a ser igual a el número de enlaces alfa 1,6. Porque bueno, luego de esta hidrólisis es lo que queda libre para reaccionar. Entonces, como se usan 6 mililitros de la muestra y 0,5 del blanco, entonces el volumen usado en definitiva es 5,5. Bueno, hacemos este cálculo y nos da 5,5 micromoles. Por lo tanto, estos 5,5 micromoles se corresponden a la cantidad de enlaces alfa 1,6. Ahora, para averiguar... Espere, profe. Sí. Con 0,5 mililitros del hidróxido de sodio, 10 a la menos 3 molar, ¿cómo es? ¿Equilibró a 5 mililitros del blanco? ¿O se puso 0, se gastaron 0,5... se neutralizó? Claro, exacto. 0,5 mililitros... sí, perdón. No, tan poquito volumen para neutralizar al blanco, 0,5 y 0,6 para neutralizar a la muestra. Y 6 para la muestra. 6. Sí. ¿Sí? Mm. Bien. Entonces, 5,5. No entiendo por qué da 5,5 mililitros el blanco. O sea, son 5 de blanco más 5, 0,5 de la fenolftaleína. ¿No está puesto eso ya en el blanco, la fenolftaleína, y no son unas gotitas? Cuando uno titula, ¿no? Y mira, no sé. En este problema lo hicieron así. Bueno. Yo, si te digo, la verdad no me acuerdo. Yo no me acuerdo cómo lo hacía, hace muchos años. No me acuerdo si también se titulaba el blanco. Nunca contamos el volumen de la fenolftaleína, por ejemplo, en todos los trabajos prácticos que hicimos en materias anteriores. Solamente calculábamos el volumen que gastábamos para neutralizar. Pero, claro. Pero bueno, no importa. No, pero contar las gotitas hasta que se ponga rosa chicle. Claro, pero el volumen no es de fenolftaleína, el volumen es del hidróxido. Hidróxido. Claro, sí, la fenolftaleína está presente, es la misma cantidad para ambas. Está bien. O sea, se gastan 0,5 para el blanco porque en realidad el blanco no tiene que tener nada. Claro, tal cual. ¿No? Es como y 6 para el otro, para exacto, la muestra. Sí. Exacto. Listo. Bueno, entonces, lo importante es llegar, bueno, es desde acá. Tenemos 5,5 micromoles del enlace alfa 1,6. ¿Cómo calculamos el porcentaje de esos enlaces? El porcentaje de estos enlaces va a ser, digamos, cuánto representan este número de moles con respecto al número total de glucosas, igual que en los ejercicios anteriores. ¿Cómo sacamos el número total de glucosas? A partir de los miligramos de glucógeno
y el peso molecular de la glucosa en el glucógeno, ¿no? Entonces, la glucosa son 162 gramos por mol. Al hacer este cociente, sacamos los moles de glucosa, ¿sí? ¿Esto se entiende? ¿Lo entiende todo el mundo? Porque esto voy a pasarlo durante toda la guía. Igual ahí dice micromoles de glucosa, ¿no? Y Sí, después dice 10 por 10 a la menos 3 gramos de glucógeno. claro, si vos dividís 10 a la menos 3 dividido 162, te da algo a la menos 6, ¿sí? Sí, Entonces, por eso está convertido directamente a micromoles. micromoles. Y aparte, porque acá tenemos micromoles, así que Sí, sí, necesariamente sobre las tenemos que unidades llegar a siempre. eso. Bueno, entonces, teníamos 5,5 micromoles de enlaces y calculamos que en los 100 miligramos de glucógeno hay 61,73 micromoles de glucosa. Entonces, bueno, simplemente haciendo el cociente por 100 nos da el porcentaje de enlaces alfa 1,6. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguna duda de este? Bueno, no me acuerdo quién me había preguntado, espero que se haya entendido. Bueno, vamos al siguiente, que era el 6. Dice, una muestra de 10 gramos de glucógeno rinde 6 milimoles de 2,3-diometilglucosa luego de metilación e hidrólisis. Entonces, tenemos que averiguar varias cosas. Recordemos primero esta metilación, cómo ocurre. Si nosotros tenemos la molécula de glucógeno, que es lo que más o menos está dibujado acá, y esto se somete a metilación exhaustiva, es decir, que todos los oxidrilos posibles que estén libres se metilan. Y luego se hidroliza completamente, o sea, se separa todo, nos van a quedar distintos compuestos. Algunas moléculas de glucosa van a estar metiladas en algunas posiciones y otras en otras. Por ejemplo, la que está primero tiene la posibilidad de metilar el oxidrilo que está en carbono 1, el que está en carbono 2, el que está en carbono 3 y el que está en carbono 6. Las glucosas que están en el medio de la cadena se van a poder metilar en el carbono 2, 3 y 6. Las que están en el medio, pero además participan en una ramificación, les queda disponible solo los oxidrilos de carbono 2 y 3. Y la última, la que está al final de la molécula, le queda el 2, 3, 4 y 6. Entonces, de acuerdo al patrón de metilación, sabemos que, en qué posición estaba esa molécula. Bien, entonces lo primero que tenemos que calcular es el porcentaje de residuos de glucosa en los puntos de ramificación. Los puntos de ramificación son estos. O sea, qué porcentaje del total de glucosa de esa molécula están así. Eso es lo mismo que decir, bueno, cuántas, después de este tratamiento de metilación, cuántas glucosas están como 2,3-dimetil o diometil. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, el problema nos dice que hay 6 milimoles de 2,3-dimetilglucosa. Entonces, esos 6 milimoles se corresponden a los moles de glucosa en los puntos de ramificación, porque las únicas que pueden estar como 2,3-dimetil son las glucosas que están en los puntos de ramificación. Entonces, ¿cómo sacamos el porcentaje? Bueno,
los moles de glucosa en el punto de ramificación sobre los moles totales de glucosa por 100. Los moles en el punto de ramificación son 6 porque es dato del problema, y luego tenemos que calcular los moles totales que digamos, se calculan siempre de la misma manera, por eso recién les preguntaba si lo habían entendido, porque casi que en todos los problemas hay que hacerlo. Tenemos 10 gramos de glucógeno, dividido el peso molecular de la glucosa en el glucógeno, que es 162 gramos mol, eso nos da este número, ¿no? 6,17 por 10 a la menos 2 moles. Bueno, entonces hacemos el cociente, lo multiplicamos por 100 y tenemos el porcentaje de glucosas en los puntos de ramificación. ¿Se entiende? Sí, profe, acá se entiende. ¿Sí? Sí, Bueno, acá lo entiendo, pero después... son todos iguales. Esta guía lo que tiene es que, o sea, por eso le digo, entienden esta cuenta porque es la misma, lo mismo en todos los problemas, más o menos alguna cosita distinta, pero es siempre el mismo mecanismo. Número promedio de residuos de glucosa por rama, ¿no? Imagínense la estructura del glucógeno, que es súper ramificada. O sea, prácticamente es todo ramificación el glucógeno. ¿Cómo sacamos el número promedio de glucosas por rama? Bueno, tendríamos que saber el total de glucosas que hay dividido el número de ramas. Si todo está como ramificación en el glucógeno, haciendo ese cociente, sabemos aproximadamente el número o el número promedio de glucosas por rama. Entonces, el número de glucosas totales lo calculamos recién, y el número de ramas también, porque es dato del problema, ¿no? Son esos 6 milimoles, o 6 por 10 a la 3 moles. Bueno, entonces haciendo el cociente tenemos 10,3 glucosas por rama aproximadamente. Después tenemos que averiguar cuántos moles de 2, 3, 6 tri o metilglucosa se formaron. Bien. Cuando se hace la reacción de metilación e hidrólisis, como vimos recién, se forman 4 especies distintas. Esta, la primera, que es una sola molécula, porque es la única glucosa que tiene el extremo reductor, que casi que es despreciable. Luego tenemos las glucosas en los puntos de ramificación, las glucosas que están en el, digamos, en el medio sin tener ramas, y las de los extremos, ya sea de la cadena principal como de todas las ramas. Bien, los puntos de ramificación, estas glucosas, las 2, 3, ya las habíamos calculado, ¿sí? Y los extremos de cada rama, el número es coincidente con el número de puntos de ramificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada rama tiene un extremo. Entonces, si tengo 3 ramas, voy a tener 3 extremos, ¿sí? ¿Se entiende eso? No, yo no particularmente. Bueno, a ver. ¿Te acordás cómo es la estructura del glucógeno? No. No. Bueno, espera. Espere que la busco. Sí. Si no, yo, a ver, rápidamente pongo acá glucógeno. Solo glucógeno. Bueno, ahí, por ejemplo. A ver si vemos esta. ¿Están viendo Sí. la pantalla ustedes? Sí.
Bueno, No, profe. No compartí. No está compartiendo. no estamos compartiendo. Vamos ahora. Ahí. Bueno, este es como un pedacito de la molécula de glucógeno, ¿no? Hay otros dibujos más lindos, pero no me salieron de una. Entonces, imagínense, cada ramita, Sí, ¿sí?, tiene un extremo. un extremo. Sí, Entonces, si yo tengo 1, 2, 3 ramas, voy a tener 1, 2, 3 extremos. sí, ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería representar acá. Si yo tengo 6, por ejemplo, 6 milimoles de ramas, entonces voy a tener 6 milimoles de extremos, porque cada rama va a tener su extremo. Es como, sí, es el mismo número. sí, ¿Sí? Entonces, estas glucosas de los puntos de ramificación a mí me indican cuántas ramas hay. Entonces, si yo tengo 6 milimoles de esta especie, voy a tener 6 milimoles de esta especie, que es la especie que está en los extremos de cada rama. sí, ¿Está? Bien. sí, Entonces, tengo 6 de esto, 6 de esto. Esta primera la despreciamos porque hay una sola por molécula de glucógeno, se desprecia, y si no, se le pone 1, porque es una sola. Entonces, solo me queda por calcular esta especie, o sea, las glucosas que están en el medio, pero de los otros extremos. claro, no están ni en los extremos ni formando ramas. Claro, ramas. Claro, entonces, el número total de glucosas lo conozco esta especie, despejo esta. Mm. ¿Sí? Entonces, Sí. ustedes se tienen que acordar que hay 4 especies posibles que se forman. La que está en el extremo reductor, la que está en el extremo de cada una de las ramas, las glucosas que están en la cadena formando en los puntos de ramificación, y las glucosas que están en el medio, que no son ni punto de ramificación ni extremos. 4 especies. Y que los puntos de ramificación, el número es coincidente con los extremos de cada rama. O sea, si tengo 3 ramas, tengo 3 extremos. De esta especie siempre hay solo una, porque es una por molécula, hay un único extremo reductor por molécula de glucógeno. Entonces siempre como que la incógnita va a ser estas glucosas que están en el medio. Y se despeja conociendo el número total de glucosas en el glucógeno, que eso siempre lo calculamos a partir de la masa de glucógeno y el peso molecular de las glucosas. ¿Sí? Sí. Bien. Y lo último que planteaba es, si el peso molecular del glucógeno es 2 por 10 a la 6, ¿cuántos residuos de glucosa contiene por molécula del mismo? Bueno, si el peso molecular es 2 por 10 a la 6, y dividiéndolo por el peso molecular de la glucosa, sabemos cuántas. Esta cuenta es como bien fácil, ¿no? Si tengo una cadena de cosas iguales que pesa algo y sé el peso de cada una de las unidades, haciendo el cociente puedo calcular cuántas unidades la componen. ¿Sí? ¿Se entendió? Este último punto, ¿se entendió? Sí, profe, sí. Bien. Bueno, y había otro más que es muy parecido a este. Lo vamos a ver rapidito. Tenemos una muestra de 81 miligramos de glucógeno, que también se somete a metilación e hidrólisis. Y bueno, los productos se separan, bla, bla, bla. Bueno, esto es todo lo mismo, es pura explicación. Se obtuvieron 62,5 micromoles de 2,3-dimetilglucosa. Es como el caso anterior. Nos da el valor de esta especie. Entonces, ¿cuáles fueron los demás productos de metilación e hidrólisis? Y acá
bueno, son los mismos que vimos en el anterior. Este que lo pueden incorporar o no porque hay uno solo, el 2,3,6-dimetil y 2,3,4,6 tetra o metil. ¿Qué porcentaje del total de residuos de glucosa son puntos de ramificación? Bueno, nuevamente, los moles de 2,3-dimetilglucosa son los moles que intervienen en los puntos de ramificación, que en este caso son 62,5 micromoles. Entonces, para calcular el porcentaje de glucosas en los puntos de ramificación, tenemos que dividir esos micromoles por los micromoles total de glucosas totales. Y eso nuevamente lo calculamos, dividiendo la masa de glucógeno que tenemos por el peso molecular de la glucosa. Como vamos a necesitar todo en micromoles, expresamos los miligramos. Bueno, acá no lo expresé así, pero lo pueden expresar esto en miligramos, la glucosa también, o hacerlo en gramos y después convertirlo, es lo mismo. Esta cuenta entonces da 500 micromoles de glucosa, es decir, que en estos 81 miligramos de glucógeno hay 500 micromoles de glucosa. Y es lo que usamos para dividir los 62,5. Entonces tenemos 12,5% de residuos de glucosa en los puntos de ramificación. Después nos pregunta cuánto se formó de cada uno de los productos, igual que en el caso anterior. Tenemos en los puntos de ramificación 62,5 micromoles. En los extremos también 62,5 micromoles. El que falta, que no puse, es el que hay una sola molécula. Y los micromoles totales también los tenemos. Entonces, al igual que en el problema anterior, despejamos la cantidad de esta especie, que son las glucosas que están en el medio, ni en los extremos ni en los puntos de ramificación. Y nos da 375 micromoles. Y bueno, y esto es igual que el anterior. Calcular los moles de glucosa que contiene una molécula de glucógeno que tiene este peso molecular. Y bueno, nuevamente, si dividimos el peso molecular por el peso molecular de la glucosa, sacamos cuántas glucosas hay por molécula de glucógeno. ¿Cuántos de estos residuos están en los puntos de ramificación y cuántos en los extremos no reductores? Los puntos de ramificación son los que calculamos en la parte B, que era el 12,5%. Entonces, de todas las glucosas que hay, el 12,5% van a estar en los puntos de ramificación. Y en los extremos, bueno, no reductores, es la diferencia, ¿no? Bueno, y eso es todo de esta guía. Lo que me habían consultado al menos, no sé si tienen alguna otra duda.